habíamos anunciado cuando son las 10:47 que hoy se conocerían resultados de la encuesta especial CEP, un sondeo que, recordémonos, se publicaba desde enero del año 2020. Vamos a revisar lo que se está dando a conocer a esta hora con una de las primeras consultas. ¿Usted cree que es el momento actual en Chile está progresando? Bueno, es una de las seguramente consultas que ya se realizaron y vamos a comenzar a revisar lo que pasa en el CEP a esta hora. Luego indagamos sobre la confianza en las instituciones y se les pregunta por las instituciones que ven en el listado. Destacan la PDI y las radios con sobre 50%, 53% y 51%. Le siguen Fuerzas Armadas, Carabineros, municipalidades, los diarios y luego los sindicatos. Las redes sociales con un 21%, tenemos las iglesias evangélicas y católicas con un 17%, las empresas privadas 14%, siguen tribunales de justicia, la televisión con un 11%, el Ministerio Público con un 11%, y tenemos el gobierno con un 9%, el Congreso con un 8% y los partidos políticos con un 2%. Ahora, se indagó sobre la ubicación de las personas en el eje izquierda-derecha. Se les pidió ubicarse en una escala del 1 al 10. Vemos que un 20% se ubica entre los puntos 1 o 4, digamos como la izquierda. El 5-6 se ubica un 41%, que son las posiciones centristas. 7 a 10 un 18% y un 17% no se identifica. Es decir, el grueso de la población se ubica en las posiciones de centro. Ahora indagamos también sobre percepciones y evidencias con respecto a la pandemia. En primer lugar, preguntamos, pensando en los problemas que enfrenta el país producto de la pandemia, ¿cree usted que ya ha pasado lo peor? ¿Seguimos en el peor momento o aún falta lo peor? Un 6% cree que ya ha pasado lo peor, un 42% cree que seguimos en el peor momento y un 51% cree que aún falta lo peor por venir. Después les preguntamos, comparando la situación económica de su hogar con respecto a inicio de marzo del año pasado, ¿cómo piensa usted que ha cambiado? Un 8% considera que está mucho mejor o mejor, un 27% considera que no ha cambiado, que está igual de antes, un 36% que está algo peor y un 29% que está mucho peor que antes. Y también indagamos sobre la confianza que tienen la información proporcionada por las instituciones, personas o medios en relación al coronavirus. Acá observamos que la confianza en los científicos y expertos en coronavirus llega a 47%, confía mucho o bastante en la información provista por ellos, que es similar al porcentaje de confianza que le tiene la información provista por familiares o amigos cercanos y también al colegio médico. Luego vemos la radio y el Ministerio de Salud con un 38%, la municipalidad con un 30% y vemos las redes sociales, el Ceremi de su región y la televisión con un 20%. Finalmente se les preguntó durante la pandemia por cuánta tensión se ha generado entre usted y su pareja en relación a las tareas de la casa como limpiar y cocinar. En esta es una submuestra que solamente considera a las personas que tienen pareja. Y acá vemos un 42% que considera que no se generaba nada de tensión, un 22% se generó poca tensión, un 10% algo de tensión, un 9% bastante y 16% mucha tensión. Contrastamos luego estas percepciones según el sexo. Y es interesante notar que no hay diferencias sustantivas ni estadísticamente significativas entre la percepción de tensión en el hogar, en la pareja, entre hombres y mujeres. Pero sí vemos que hay una diferencia según el nivel educacional. Aquellos que tienen menor nivel educacional, media incompleta o menos, un 33%, considera que se ha generado mucha o bastante tensión en su pareja en relación con las tareas de la casa como limpiar y cocinar, versus un 23% aquellos que tienen educación media completa y un 18% aquellos que tienen educación superior. No solo puede producir tensión las tareas de la casa y el hogar, sino que sobre todo podría ser en cuanto al cuidado y educación de los niños, ¿cierto? O sea, sabemos que se han suspendido las clases presenciales y esto ha puesto el peso de la educación en los hogares.
En esta muestra se restringe a las parejas que tienen niños menores y acá vemos que el porcentaje que declara atenciones aumentó. Tenemos un 27% que considera que no se ha generado nada de tensión, un 25% que poca, un 12% algo, un 14% bastante y un 23% mucha. Vemos acá también hay algunas leves diferencias, pero estas no alcanzan el nivel de significancia estadística o están en el margen, en que 40% de las mujeres declara mucho bastante y un 34% de los hombres. Pero como veíamos en la pregunta anterior sobre las tareas de la casa, el cuidado de los niños también genera diferencias en el nivel de atención según el nivel educacional. Un 49% de quienes tienen educación media incompleta menos con niños en el hogar declara que se ha generado mucha o bastante atención, un 34% de aquellos que tienen educación media completa y un 24% de aquellos que tienen educación superior. Finalmente preguntamos en la tensión que tenemos entre que las personas tengan libertad de desplazarse y hacer su vida o que se prohíba todo desplazamiento para controlar la pandemia. Las personas, como ven, se ubicaron en un eje del 1 al 10, en que el 1 significaba que las personas tengan libertad de desplazarse y hacer su vida y el 10 significaba que se prohíba todo desplazamiento para controlar la pandemia. Como ven, la gran mayoría de la población se ubica en el polo de que se prohíba todo desplazamiento para controlar la pandemia, incluso hay un 38% que está en el valor máximo 10. Si sumamos el valor entre 8, 9 y 10, 7, 8, 9 y 10, tenemos un 61% de la población. Y ahora vamos a pasar a la aprobación presidencial. Independiente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno. Tenemos que un 9% aprueba, un 15% no aprueba ni desaprueba y un 74% desaprueba, con un 2% que no sabe o no contesta. Esta pregunta la desagregamos también por sexo, no hay diferencia entre mujeres y hombres. Hay diferencias por nivel etario, hay una menor porcentaje de desaprobación entre aquellos que tienen 55 años y más. Entre los que tienen 18 34 hay un 76% de desaprobación, 35-54 años un 79% y de 55 años o más un 68%. Vemos que no hay diferencias sustantivas ni estadísticamente significativas por nivel educacional, pero como es de esperar, hay diferencias por posición política o autoidentificación en el eje izquierda-derecha. Vemos que mientras en la izquierda, o quienes se identifican con la izquierda, un 5% aprueba, quienes se ubican en el centro un 7% y quienes se ubican en la derecha un 23%, con un 2% entre quienes no se identifican. El nivel de desaprobación, vemos que la izquierda es mucho más crítica, con un 90% de desaprobación, un 75% de los que se ubican en posiciones centrales, un 50% quienes se ubican en posiciones de la derecha y un 80% de quienes no se identifican. Y para terminar, vamos a presentar la evaluación de personajes políticos. Acá es volver importante recordar que la evaluación positiva no es sinónimo que adhesión política. Y vamos a partir con el porcentaje de conocimiento. Sebastián Piñera, Michelle Bachelet lideran con cerca un 100%, luego le siguen Joaquín Lavín, Pamela Giles y Evelyn Matei con 90%, Enrique París con un 76%, José Antonio Kast, Felipe Kast y Daniel Jadwe con cerca de un 70%, Gabriel Boric y Jimena Rincón con 62%, Ignacio Briones con un 57%, Yasna Proboste con un 53% de conocimiento, Mario Desbordes con un 51%, Jorge Char con un 49%, Sebastián Sichel y Heraldo Muñoz 47-46%, Isquia Siches con un 44%, Paula Narváez y Guillermo Teller con un 38% de conocimiento, Álvaro Elizalde con un 35%, Fuad Chaín con un 30% y Javier Macaya con un 25%. Luego, entre quienes evalúan a la persona, es decir, la conocen, se indaga sobre evaluación positiva o negativa y, como les decía, la evaluación positiva no es lo mismo que adhesión política.
Como vemos, Pamela Giles lidera la evaluación positiva con un 54% y un 28% de evaluación negativa. Le sigue Isquia Siches con un 49% de evaluación positiva. Luego Enrique París con un 34%. Joaquín Lavín con 32%. Cerca Sebastián Sichel, Mario Desbordes y Michelle Bachelet. Evelyn Matei, todos cerca del 28-29%. Luego Yasna Proboste con un 26%. Jimena Rincón con un 25%. Heraldo Muñoz con un 24% de aprobación, Daniel Juade con un 24% también, pero vemos diferencia en términos del nivel de evaluación negativa. Jorge Chap con un 22% de evaluación positiva y un 47%. Paula Narváez, al igual que Felipe Cas, con un 20% de evaluación positiva. Fuad Chaín con un 18% de evaluación positiva, Javier Macaya con un 17%, al igual que Ignacio Briones, y ambos también con una evaluación negativa de un 58%. Ignacio Briones junto con José Antonio Caste, un 58-59%. Álvaro Elizalde, un 15% de evaluación positiva. Gabriel Boric, un 15% de evaluación positiva. Guillermo Tellier, un 12%. Y Sebastián Piñera, un 11%. También varían sustantivamente las evaluaciones negativas, como ustedes pueden ponerlo. Si vemos ahora en el cuadrante, en que en el eje horizontal está el porcentaje de conocimiento y en el eje vertical la evaluación positiva, tenemos que en el cuadrante de mayor conocimiento y evaluación positiva sobre 50% está Pamela Giles, ¿no es cierto?, que tenía una evaluación positiva de un 54%, Isquia Siches tiene una evaluación positiva de un 49%, pero tiene un porcentaje de conocimiento inferior al 50%. Luego tenemos el gran grupo de quienes se ubican con evaluaciones positivas menores al 50%, pero nivel de conocimiento mayor al 50%. Y luego tenemos en el cuadrante inferior izquierdo quienes tienen evaluaciones menores al 50%, pero también porcentajes de conocimiento menores al 50%. Con esto damos concluida la conferencia de prensa. Muchas gracias y abrimos el espacio a preguntas. Bien, ahí están ya los resultados, lo que más se espera de la encuesta CEP, que recordemos fue realizada ahora de manera distinta. El Centro de Estudios Públicos hace más de un año que no daba a conocer los resultados de estos estudios que, recordemos, aparecían habitualmente y cada 6 meses, siendo una de las encuestas más posicionadas respecto a la opinión pública, ¿no? Bueno, esta vez fue del 12 al 23 de abril de manera telefónica, ya con algunos datos importantes. El 9% aprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera y un 74% desaprueba la gestión del mandatario. Esto en ese ítem respecto a la aprobación del gobierno. Hay otras cifras que ciertamente tienen que ver con la aprobación de algunas figuras políticas, ¿no? De menos a más, como se indicaba en esta opción que tenía que ver con estas figuras políticas o personajes políticos más bien, entre quienes se conocen. Bueno, encabeza Pamela Giles con un 54% de cercanía o aprobación positiva y el último lugar sería Sebastián Piñera. Entre otras de las figuras políticas, después de Giles aparece Isquia Siches, Enrique París, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel y en ese orden.